Muy buenos días, tengan todos. Feliz domingo de Pascua. Hoy pues estamos celebrando que nuestro Señor resucitó. Estamos muy alegres de que Él pudo vencer la muerte y eso para nosotros significa que tenemos una nueva esperanza. Mi nombre es Arturo Mejía, soy pastor de la iglesia Chandler Acres en el Ministerio de Español. Así que quiero darles la bienvenida. Tenemos algunos anuncios. Nuestros videos siempre los pueden encontrar en redes sociales, pero pueden visitar nuestra página web que está en chandler.online.church y ahí ustedes pueden no solamente encontrar los videos en vivo, sino que pueden interactuar mandando mensajes, petición de oración, pueden charlar personalmente con alguien que está durante el servicio explicando cosas o respondiendo sus preguntas, y también pueden encontrar una Biblia interactiva incluida en esa página. También pues quiero invitarlos a que sigan dando sus ofrendas, sus diezmos a nuestro ministerio. Este es un ministerio local encontrado en Bellevue, Nebraska, y todo lo que recibimos, todo lo que ustedes dan de corazón, se usa para que el ministerio siga creciendo y el evangelio de Jesús se siga expandiendo hasta donde Dios nos lo permita, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que tenemos ciertos servicios benéficos para la comunidad, desde clases de inglés, clases de GED, clases de ciudadanía. Así que cualquier granito de arena que ustedes aporten va a ser de bendición para otras personas. Esta es la segunda parte de esta miniserie titulada Su Promesa. Cuando hablo de su promesa, estoy refiriéndome a esa promesa que Él hizo desde la caída del ser humano. La semana pasada estuvimos hablando sobre algunos segmentos bíblicos que hablan sobre esta promesa de un redentor. Desde el primer libro de Génesis, en los primeros capítulos, podemos encontrar la caída del hombre, podemos encontrar cómo Adán y Eva desobedecen a Dios y como consecuencia pues son sacados del Edén, del huerto de Dios. Pero antes de que eso pasara, Dios les da una promesa, les dice, ¿sabes qué? Mientras hablaba con Dios con la serpiente, le dice, la descendencia de la mujer, voy a levantar a alguien que te aplastará la cabeza, aunque tú le morderás el talón. O sea, hablando Dios en una forma profética de que el pecado iba a traer dolor. A mí nunca me ha mordido ningún tipo de animal, pero me imagino una serpiente mordiéndote. Yo no creo que sea algo como un piquete de mosquito, ¿verdad? Entonces el pecado, la desobediencia, que por alguna manera el hombre fue seducido por esto, iba a traer dolor, iba a traer tristeza, iba a traer muchas consecuencias que hoy en día nosotros miramos en este mundo. Es por eso que miramos maldad, miramos injusticias, miramos todas estas cosas que a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que suceda esto? La razón es el pecado. Eso es fruto del pecado, eso es lo que venía diciendo Dios en forma figurativa, la mordida de la serpiente que prácticamente iba a traer dolor a toda la humanidad. Pero se iba a levantar alguien que iba a aplastarle la cabeza a la serpiente. Y ese, pues, todos ya lo conocemos, su nombre es Jesús. El profeta Zacarías, en su libro, en el capítulo 9, verso 9, escribe: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene,
hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Eso lo podemos mirar ya después en los evangelios, que sí se cumplió. Jesús, cuando iba a entrar a Jerusalén, pidió que se le trajera un pollino, una cría de asna, y él se montó ahí, y mientras iba entrando a Jerusalén, la gente lo empezó a recibir. Por eso es que se celebra el Domingo de Ramos, porque la gente empezó a cortar ramas de palmeras, árboles, y empezaron a hacer como un manto de puras ramas por donde Jesús iba pasando montado en este pollino. Ahora, para muchos, ir montado en un burro, en un asno, es señal de pobreza. Cuando los césares, los emperadores romanos o generales romanos llegaban de alguna batalla y llegaban triunfantes, se les daba una corona de olivo, se les ponía en su cabeza y se le hacía una entrada triunfal con pétalos de flores y hojas de olivo y todo eso, pero siempre escogían un caballo blanco, y el caballo más grande, más robusto que se pudiera encontrar, para que este hombre, este emperador o este general romano pudiera entrar a la ciudad y recibir todos estos loores, todas estas alabanzas, y entraba como lo que era, un triunfador. Sin embargo, Jesús, cuando entró a la ciudad de Dios, a Jerusalén, no entró así. ¿Por qué? Porque desde ese momento Dios estaba mostrando que este rey iba a ser diferente a la típica imagen que todos tenemos de un rey, de un gobernante, de una persona con poder. Él entró humilde con este burrito montado, y todo el mundo que lo iba recibiendo decía: Hosana al que viene en el nombre de Dios. Esta palabra que Zacarías dio muchos años atrás se cumplió con Jesús. De ahí podemos mirar otra palabra, otro segmento bíblico que habla de cómo Jesús sería traicionado. Todos ya conocemos la historia de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, siendo uno de los 12 discípulos más cercanos. Fue quien se atrevió a venderlo por 30 piezas de plata. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos, en el capítulo 41 o en el Salmo 41, verso 9. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla, refiriéndose que pues le puso el pie para que tropezara. Y también el profeta Zacarías escribió algo relacionado a eso. Dice Zacarías 11, del 12 al 13, les dije: si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata, valiente precio que me pusieron. Ahí el profeta Zacarías está hablando sobre cuánto valdría el sacrificio que Jesús haría. Ante los ojos de este hombre, ante los ojos de todos los líderes religiosos de Israel, Jesús, el precio de Jesús era equivalente a 30 monedas de plata. Eso es lo que se le pagó a Judas. Ya después, si ustedes siguen leyendo, y hasta en muchas películas lo hemos visto, Judas se arrepiente de lo que había hecho, trata de regresar las monedas de plata, las piezas de plata, y no solamente pasó eso, sino que él sale corriendo a la ciudad, a las afueras de la ciudad, y él se ahorca, se suicida.
pensando él que de esa manera iba a aliviar su conciencia. Yo creo que si Judas se hubiera arrepentido, si Judas hubiera pedido perdón en vez de suicidarse, Jesús lo hubiera perdonado. Podemos mirar también otra profecía que se cumple cuando Jesús estaba hecho hombre aquí en la tierra. Y eso lo podemos encontrar igual en el libro del profeta Zacarías, capítulo 12. Dice: harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Dice: harán lamentación por el que traspasaron, refiriéndose cuando Jesús estaba en la cruz y entrega el Espíritu, muere. Entonces, para poder cerciorarse que él había muerto, uno de los soldados romanos agarró una lanza y le perforó el costado. Hay versiones en la Biblia, en los evangelios, que dice que salió agua cuando perforaron su costado. Pero ahí el profeta Zacarías ya estaba diciendo que iba a ser traspasado, o sea que su costado iba a ser traspasado. Y en el Salmo 22 también encontramos algo similar. Dice: como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Y ahí también ese salmo, escrito por el rey David, siglos antes de la llegada de Jesús. El rey David también estaba profetizando de que este Salvador iba a pagar un precio muy grande. Iba a ser perseguido, iba a ser como esa presa rodeada por malvados, por perros, y sus manos y sus pies iban a ser traspasados. Y nosotros sabemos la historia, cómo Jesús en esa cruz fue colgado, no amarrado con lazos, sino que se usaron clavos para poder traspasar sus manos y sus pies, y así Jesús poder estar suspendido en el aire, colgando de esa cruz. Todo lo que él sufrió. Sin embargo, ahorita lo que quiero es mostrarles que Jesús fue prácticamente el resultado de una promesa que Dios le había hecho a la humanidad, y que como resultado vino a traer salvación y vida eterna a todos aquellos que creemos en él. Si nosotros no creemos que todo esto tuvo un resultado, simplemente de embalde es el sacrificio que hizo Jesús. De ahí podemos mirar otra profecía cumplida, y lo encontramos en los Salmos, Salmo 69 y también en el Salmo 22. Dice: en mi comida pusieron hiel, para calmar mi sed me dieron vinagre. Y en el Salmo 22, 18 dice: se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Es cierto, también lo podemos mirar. Jesús dijo: tengo sed. Tengo sed. Estando él colgado en esa cruz, físicamente, como cualquier ser humano, tuvo sed. ¿Y qué es lo que se le dio? Se le dio vinagre. Ni siquiera no tuvieron ni siquiera lástima de este hombre que estaba semidesnudo, desgarrado, sangrando, colgado en esa cruz. Una vez más lo digo, no amarrado, sino colgado, porque fueron sus manos y sus pies traspasados con clavos. Y mientras que él colgaba de esa cruz, y pudiendo él, porque de su misma boca salió que él pudo haber clamado a su padre, y su padre pudo haber mandado una legión de ángeles
para salvarlo, para bajarlo de esa cruz. Pero si Él no bajó de esa cruz, no es porque Él no podía, sino porque tenía que cumplir esta misión, redimir a la humanidad. En Isaías 53, este es un capítulo grande, lo voy a estar leyendo con ustedes. Este capítulo escrito por el profeta Isaías, imagínense, cuando yo lo leí por primera vez este capítulo, yo dije, ¿cómo este hombre, el profeta Isaías, pudo describir exactamente lo que Jesús viviría en ese Calvario, ese día que fue crucificado, sin verlo? Sus ojos carnales no miraron el sacrificio, pero cuando yo leí al profeta Isaías en el capítulo 53, es como si Isaías hubiera estado físicamente en el día de la crucifixión y hubiera estado escribiendo todo lo que estaba mirando. Sin embargo, no fue así. El profeta Isaías escribió esto siglos antes de la muerte de Jesús. Y lo voy a leer. Dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Se me quebranta la voz porque cuando leo esto, exactamente miro el sacrificio de Jesús, todo lo que Él sufrió. No solamente la gente estuvo contenta con escupirlo, con apedrearlo, con jalarle la barba. No solamente la gente estuvo contento con maldecirlo, con decirle tantas cosas y tantas burlas, sino que todavía lo llevaron, le dieron 30 azotes y más todavía,
azotes que arrancaban su piel, se desgarró, y aún así todavía hicieron que él llevara su cruz, una cruz tan pesada, y llevó la cruz hasta a un monte que se llama Gólgota, el monte de la calavera. Ya al final, casi a la mitad del camino, fue que le pusieron a alguien que lo ayudara, y este hombre lo ayudó a llevar su cruz. Cuando llega todavía ahí, a ese lugar donde él sabía que iba a morir, le dijeron: acuéstate, porque te vamos a clavar las manos. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué haría cualquiera de nosotros si estuviera en una situación ahí? ¿Qué hubiéramos hecho? Hubiéramos peleado, tal vez hubiéramos dicho no. Pero él, como dice ahí Isaías, fue como oveja con su boca cerrada, sin quejarse, sin decir nada ante sus trasquiladores. Y fue y le traspasaron las manos y le traspasaron los pies y todavía le pusieron una corona de espinas. Y él, mudo, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo les digo: sí sabemos lo que hacemos. Sí sabemos lo que hacemos y sabemos que está mal lo que hacemos muchas veces. Y nos excusamos diciendo de que soy humano, la carne es débil. Pero ahí estaba Jesús en carne propia, viviendo los dolores del infierno. Y él sí pudo soportar, porque él sabía que después de todo ese dolor iba a venir una gran recompensa. ¿Y saben cuál es esa recompensa? Que todo aquel que entregara su vida a él iba a poder tener una vida preciosa, una promesa. No es tanto lo que Dios nos pueda dar en este mundo terrenal. Es verdad, todos queremos una vida de paz, una vida llena de prosperidad. Queremos tal vez carros nuevos, queremos casas nuevas, queremos que nos vaya bien en esta vida, queremos profesiones, queremos fama tal vez, queremos comodidad. Pero eso no es nada. Por mucho 80, 90, 100 años que podamos vivir en esta tierra, no se compara con la eternidad que vamos a estar viviendo con el Señor si es que entregamos nuestra vida. Él pagó ese precio. Y muchos me han preguntado, pero ¿por qué Jesús tenía que sufrir de esa manera? ¿Por qué Jesús tenía que sufrir de esa manera? Es que alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que sufrir. Alguien tenía que satisfacer la ira de Dios. Porque no estoy hablando de los pecados del 2020, ni estoy hablando de los pecados del 2021, sino que estamos hablando de los pecados de toda la humanidad, de todas las eras que han pasado y que han de venir. Estamos hablando de una cantidad inimaginable de ofensas que hemos hecho ante Dios, y Dios tener que soportar todo eso. Por eso es de que el castigo fue severo, y ese castigo lo llevó no cualquier humano, tuvo que haber sido Dios. Por eso es que Dios mandó a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es que Jesús tuvo que venir a pagar el precio. Y fue un precio muy, pero muy grande. Sin embargo, no todo quedó ahí. Hay una promesa en el Salmo 16 que dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Ahí está el rey David hablando sobre la resurrección. Porque el punto principal no fue tanto de que Jesús muriera y sufriera. Es verdad, estamos súper agradecidos
porque ningún humano hubiera pagado ese precio. Nadie, ni yo mismo hubiera pagado esa cantidad de sufrimiento solamente por mi pecado. Si cada quien tuviera que cargar su propia cruz para pagar ante Dios, no a ante los jueces aquí, ¿cómo se dice? Ante las leyes humanas, porque a veces ante las leyes humanas también fallamos y hay sanciones, ¿ok? Pero ante la ley de Dios nos encontramos siempre culpables. Alguien tenía que pagar ese precio. Pero imagínate pagar el precio de tu maldad por tu propia maldad, por mi propia maldad. Yo creo que con haber sentido la punta del clavo en mi mano, yo con eso hubiera dicho, no, prefiero quedarme como pecador. Tan solo con 2 azotes que yo hubiera sentido en la espalda, tal vez hubiera dicho, no, ya, ahí párenle, ya ni modo, prefiero condenarme. O con una espina que yo hubiera sentido en mi frente, yo hubiera dicho, no, esto no es para mí. Yo no hubiera podido pagar ni el 10% de lo que Jesús pagó. Y estoy hablando solamente por mi condenación, por mi bienestar. Sin embargo, Jesús lo hizo por toda la humanidad. Pero Él resucitó. Él resucitó al tercer día. Y Él dijo, voy a morir, pero es necesario que yo muera para poder resucitar. Y cuando Él resucitó, se hizo el primogénito de los muertos. Se hizo el primero que iba a abrir un camino a todos aquellos que creyeran en Él. Es por eso que hoy en día no solamente hemos sido salvos por fe o redimidos de nuestros pecados, sino que ahora tenemos la promesa de que podemos resucitar y estar una vida eterna con Jesús. Esa es la promesa máxima, de que no vamos a morir y vamos a quedar ahí en el sepulcro, sino que vamos a ser levantados algún día y vamos a estar allá con Él. Esa es la promesa que Dios nos hace. Es solamente cuestión de escoger. ¿Queremos quedarnos una eternidad en el sepulcro, en la oscuridad, o queremos estar una vida eterna allá en la gloria con el Señor? El apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque desde Adán y Eva hasta Jesús, la muerte prácticamente dominaba, tenía el poder sobre toda la humanidad. Toda persona que moría, pues moría, ya no tenía ninguna esperanza de volver a vivir. Simplemente moría, su cuerpo quedaba en la oscuridad por completo, su alma también vivía en la oscuridad por completo, porque la persona no puede convivir con Dios si está en pecado. El pecado y Dios es como el agua y el aceite. Necesitaba Jesús pagar el precio para que hoy en día cualquiera que muera en Jesús tenga la esperanza de algún día resucitar y estar con Él. Esa es mi fe, esa es mi esperanza, eso es lo que yo deseo un día. Es cierto, quiero tener paz, quiero tener felicidad durante el momento en que estoy aquí en la tierra, pero esto es temporal. El apóstol Pablo decía, nosotros ahorita somos como esas semillas que están sembradas en el suelo, pero hay dos tipos de semillas.
la semilla que germina y la semilla que simplemente queda enterrada en la tierra. Dice, esto que es mortal, para que pueda convertirse en inmortalidad, tiene que primero morir. Tiene que primero morir. Nosotros, como humanos, tenemos que morir. Y todos vamos a morir algún día. Pero como ya les dije, hay solamente dos tipos de semillas. Los que son enterrados en la tierra y quedan ahí, o los que son enterrados en la buena tierra y la semilla se abre. ¿Y qué es lo que pasa? Germina y nace un nuevo ser. Una nueva vida que queremos vivir en Cristo Jesús. Es verdad, Jesús murió, pero a la vez también resucitó. ¿Okay? Así que consideremos estas promesas de Dios. Consideremos que estas promesas Dios las hizo porque Él nos ama y por eso es que Él las ha cumplido. Cuando Él te hace una promesa es porque Él la va a cumplir. Y si tú quieres ser parte de esa promesa, de ese reino celestial, ven a Jesús. Ven a Jesús. Él ya pagó el precio. Ya no hay sacrificio que nosotros tengamos que hacer. Hay algunas regiones que durante esta semana, y no lo digo para criticar a nadie, pero hay regiones que durante la Semana Santa agarran ciertos carrizos, se los ponen en los hombros y van encapuchados, algunos van hincados haciendo penitencias, otros van azotándose con ramas o con lazos que llevan picos o clavos al final, tratando de, no sé, pagar alguna penitencia, pero eso ya no es necesario. Eso ya Jesús lo pagó. Y por muchas penitencias que nosotros tratemos de pagar, nunca vamos a terminar de pagar lo que en verdad le debemos a Dios. Nunca. Toda una vida pagando penitencias nunca va a poder comprar una entrada al reino celestial. Porque para eso Jesús murió. Eso queda de usted y de cada uno de nosotros creer y aceptar ese sacrificio que hizo Jesús, o simplemente seguir una vida sin esperanza haciendo lo que nosotros queremos.